Bueno, buenos días a todos, bienvenidos. Los voy a presentar y voy a presentar las ponencias que van a estar dando y luego de que todos se expongan vamos a hacer un intercambio entre todos. Bueno, María Lucía Lopetegui, del repositorio al aula expandida, repensando el aula virtual. Gustavo Leonardo Fornari, Andrea Carnicero y Germán Anido, composición alogarítmica y relaciones sistémicas en la arquitectura. Valeria Baudut, el collage como herramienta de evaluación diagnóstica. Verónica Caputi, herramientas digitales como fábricas de tiempo para liderazgo directivo. Manuel Martínez, mapa de lenguas, intervención poética para visibilizar repositorios interculturales en una escuela secundaria de Cava. Thais Vieira, sobre o texto de Paulo Freire. Ensinar exige saber escuchar. Enseñar exige saber escuchar. Y Valeria Delgado, el desarrollo creativo real versus el ideal en la propuesta educativa de las escuelas medias técnicas dentro del campo del diseño, caso de estudio ET15 Maipú. Bueno, Lucía, si querés comenzar. Bueno, buenos días. Voy a compartir una presentación. Les cuento un poquito de mí. Yo soy profesora de biología, de formación de base, y hace 10 años que participo en Interfaces. Esta es mi 10ª presentación y fue una experiencia que me fue acompañando a lo largo de todo mi desarrollo profesional y ahora también personal, porque me acabo de convertir en madre, por eso pedí ser primera. En esta ocasión lo que les voy a compartir es una experiencia que yo desarrollé en el profesorado del Sagrado Corazón. Es un profesorado que tiene varias carreras. Yo trabajo en el profesorado de nivel primario y de nivel inicial, y tiene que ver con repensar el aula virtual, sobre todo a partir de la pandemia y de la vuelta a la nueva normalidad luego de ella. Armé como esta especie de ambiente para empezar a compartir esta experiencia, y voy a arrancar por comentar un poco cómo se usaba el aula virtual antes de la pandemia. En ese caso había una propuesta institucional, es decir, nos ofrecían una plataforma para poder trabajar, que quizás algunos o algunas de ustedes la conocen, que es educativa. Es una plataforma que tiene múltiples opciones, posibilidades, pero su uso no es tan intuitivo quizás como el de otras plataformas. Entonces lo que solía ocurrir es que se lo usaba principalmente como un repositorio, un espacio para ir volcando archivos, y también para mensajería interna, el intercambio de algún correo. Pero para quizás apelar a algún concepto más bien teórico, podemos hablar de que en ese momento la inclusión del aula virtual, la inclusión de la tecnología, correspondía a lo que podríamos denominar una inclusión de tipo efectiva. ¿Qué quiere decir esto en términos de Mariana Maggio? Que las TIC se incluyen, pero por razones externas a las decisiones docentes. Es decir, en este caso simplemente se debía a no la imposición, pero sí la sugerencia de la institución de utilizar este tipo de plataforma. Continuando, podemos pensar qué pasó en la pandemia, porque claramente ahí el espacio virtual cobró otro protagonismo. Y en mi caso particular, yo también me empecé a preguntar cómo la quería usar esa aula virtual. Y algo que me resultó, y nos resultó en general al cuerpo docente bastante obvio, era la importancia de que ese espacio se convirtiese en un espacio orientador, que diera pautas sobre cómo se iba a ir trabajando en ese contexto tan particular. Por ejemplo, ahí yo empecé a hacer algo que no hacía anteriormente, que es un posteo por clase, es decir, una pequeña narrativa de lo que se hacía clase a clase, incluyendo los textos, los videos, a modo de hipertexto. También explorando la posibilidad de desarrollar trabajo tanto sincrónico como asincrónico. Lo sincrónico, quizás uno lo primero que se le viene a la cabeza es algo como esto, una videoconferencia, pero también empecé a incorporar la herramienta de chat, la herramienta de documentos colaborativos trabajando en el espacio horario de la materia, y trabajo asincrónico. Por supuesto, los foros, ¿sí?, como una herramienta clásica de este tipo de plataformas, pero también las wikis.
y distintas actividades colaborativas. Entonces, en ese sentido, empieza a haber decisiones pedagógicas detrás del uso de esta herramienta, como es el aula virtual, donde claramente empieza a haber una inclusión que Mariana Maggio denomina genuina, ¿sí? Donde el uso del aula virtual atraviesa también la forma de trabajar con el conocimiento. Esto requirió, de mi parte, explorar un poco más las posibilidades del aula virtual, incluso en algunas ocasiones hackearla, en el sentido de utilizarla quizás no para lo que fue diseñada originalmente, sino para lo que yo la necesitaba. Y en ese sentido, eh, creo firmemente, y esto también lo fui desarrollando a lo largo de los años en mis distintas participaciones en interfaces, esto del efecto modelador del docente sobre los y las estudiantes, sobre todo en carreras como esta de formación docente. Entonces, en esa aula yo traté de ir evidenciando cómo planificaba la materia a través de la planificación del espacio virtual, dando retroalimentaciones mucho más ricas que las que daba antes de la pandemia, y también generando distintas propuestas metacognitivas para que los y las estudiantes pudiesen ir contando cómo iban aprendiendo eso que iban aprendiendo en ese contexto tan particular. Por supuesto, todo esto fue un gran cambio, pero después hubo que volver a la presencialidad y nuevamente surge el desafío de repensar el aula virtual. En ese caso, hubo una propuesta institucional muy concreta que fue la de complementar las clases presenciales con clases asincrónicas. Un porcentaje máximo de 30% de clases asincrónicas que en un principio los y las docentes podíamos escoger y después se fue haciendo cada vez un poco más institucionalizado. Se empezaron a establecer días particulares donde toda la carrera de ese profesorado tiene clases asincrónicas. Entonces, ¿qué se nos pidió en ese caso? Que la propuesta pasara toda por el aula virtual y nos ofrecieron un acompañamiento de un equipo de TIC y también este año se incorporó la observación de las clases asincrónicas. Así como se observan clases presenciales, la puesta en escena de la clase en el aula virtual también es observada por parte de los directivos. En mi caso particular, yo traté de darle continuidad a aquellos logros que había tenido en la pandemia en el uso del aula virtual, pero también empezar a explorar nuevas posibilidades. Entonces, en ese sentido, empecé a pensar el espacio del aula virtual como un espacio complementario al aula presencial, donde pudiesen pasar cosas que continuaran el trabajo de lo presencial y también dieran pie a lo que se iba a desarrollar la clase siguiente. Tomé acá un concepto de Dolores Rey que me parece muy, muy interesante, de el aula virtual como un espacio público, un espacio donde hay intercambios, donde pasan cosas que a su vez después pueden ser retomadas en el espacio presencial habitual. Es un entorno, el aula virtual, acá hice una pequeña captura para quizás quien no lo conoce, es un entorno que tiene muchas herramientas, pero también está como siempre el tema de las decisiones, ¿no? Para qué uno usa cada una de esas propuestas. Entonces, hay secciones que yo las uso como para gestionar la asignatura, para ir dando recordatorios, fechas, calendario. Hay espacios que permiten la construcción colaborativa, como son las wikis, los foros, espacios para distribuir materiales, como son el espacio de archivos, como es el espacio de archivos, y espacios también para la evaluación y la retroalimentación. Y sobre esto de las clases, algo que le di como una vuelta de rosca a partir de la vuelta a la presencialidad, es que durante la pandemia yo hacía la narrativa de las clases y a partir de la vuelta a la presencialidad empecé a proponer que fueran los y las estudiantes, uno por clase, quien armara esa pequeña síntesis que luego me la comparte y yo la subo al aula virtual y nos va quedando como una especie de diario de clase de lo que vamos desarrollando. En síntesis, usar el aula virtual en este sentido es pensar un aula expandida, es decir, un aula
donde hay cuestiones que pasan en la presencialidad y cuestiones que pasan en la virtualidad y que se van complementando y dialogando continuamente. Usar un aula virtual requiere, por supuesto, conocer aspectos tecnológicos y también hay aspectos que tienen que ver con el contenido, con lo que uno enseña. Yo enseño particularmente enseñanza de las ciencias naturales, entonces mi forma de volcar los contenidos, qué recursos elijo, también tiene que ver con cómo pienso yo mi materia. Pero fundamentalmente, detrás de la gestión de un aula virtual, hay aspectos pedagógicos que tienen que ver con las decisiones que uno como docente puede ir tomando. Y en este sentido, la inclusión de la tecnología es muchísimo más genuina que lo que era antes de la pandemia. Les comparto acá mi correo y les agradezco mucho este espacio, como siempre, de ya mis 10 años de interfaces. Bueno, gracias, Lucía. Bueno, vamos a continuar con Gustavo Leonardo Fornari, Andrea Carnicero y Germana Nido, que van a hacer su ponencia sobre la composición algorítmica y relaciones sistémicas en la arquitectura. Bueno, comparto pantalla. ¿Sí? Ahí está. Voy a acomodar un poco acá la pantalla, así me queda cómodo. Listo. Bueno, para la presentación de este trabajo, bueno, lo hicimos en conjunto con Gustavo Fornari y Andrea Carnicero. Los tres somos arquitectos y bueno, venimos a presentar este trabajo, Composición algorítmica de relaciones sistemáticas en la arquitectura. Eh, Los tres formamos parte de un grupo de investigación en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata y a su vez formamos parte de una materia de grado en la facultad, Elementos de Matemática y Física, que es una materia de primer año. Entonces, lo que venimos a mostrar un poco es la dinámica de trabajo que se da internamente y cómo tratamos siempre de articular el área de investigación con la de grado y cómo de alguna manera en ambos casos logramos retroalimentar, ¿no? Como el contenido de grado, llevarlo a investigación y lo de investigación a grado. Por un lado, en grado, durante el primer módulo trabajamos en temas como son transformaciones geométricas y proporción, que lo podemos ver, lo vamos a ver un poquito más adelante. Y en cuanto a investigación, particularmente en este proyecto, procesos proyectuales dinámicos a partir de herramientas digitales, trabajamos con algoritmos, que básicamente los algoritmos los podemos interpretar como una serie de pasos que le damos, ¿no? Generamos un sistema que nos permite un resultado determinado. Eh, a este sistema se le incorporan variables que permiten como, digamos, una serie de resultados a partir de un mismo sistema. Entonces, bueno, el desafío un poco es cómo articular investigación con grado, ¿no? Empezamos a trabajar un poco con estos ítems, ¿no? De arquitectura efímera, como un espacio a intervenir, generar un pasaje entre un espacio y otro, digamos, ¿no? Como generar una determinada situación. Entonces, bueno, tomamos algunos de estos referentes y empezamos a ver de qué manera podíamos articular el contenido de grado con investigación. Bueno, como les decía, en grado trabajamos con transformaciones geométricas, que básicamente es la repetición, ¿no? Generar como cierto ritmo de un mismo elemento, generar rotaciones, homotesias, que son como, digamos, como escalar determinado elemento. Entonces, veíamos que en estos referentes aparecen estas situaciones, ¿no? Y por otro lado, en cuanto a investigación, aparecen
aparece un sistema, ¿no? Como esta sucesión de transformaciones de forma continua que genera como cierta situación espacial. Entonces, bueno, un poco esto, lo que les decía, esta es la plataforma que usamos para generar el algoritmo, ¿no? Donde empezamos como a interconectar los distintos elementos para llegar a un resultado. Ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Donde como unas primeras pruebas que nos empezaban a dar cierta forma. Y acá tenemos los resultados. Lo que hicimos básicamente fue desmenuzar estos referentes que teníamos, ¿no? Empezar a entenderlos y aplicarle este sistema por nuestra cuenta, ¿no? Entonces, lo que nos parece interesante es como llegar a determinada propuesta formal espacial, ¿no? Y el desafío de esto, ¿no? Es llevarlo a matemática, o sea, cómo lo llevamos a grado, ¿no? Y el gran desafío nos parece que es salir de lo abstracto, ¿no? No hacer una actividad en sí misma, sino poder hacer uso de este conocimiento para generar una situación espacial y que los estudiantes, sobre todo, puedan generar una propuesta espacial con este contenido y que no quede en una actividad de un día y listo, sino que este conocimiento lo puedan ir aplicando y generando una situación, ¿no? Esta fue una actividad, ¿no? Que hicieron donde de alguna manera simplificamos el contenido, ¿no? de lo que habíamos hecho en investigación, pero de alguna manera aparecen todos estos elementos, ¿no? Tenemos la proporción, que es este primer elemento que luego al repetirse va generando estas situaciones eh, para llegar a un resultado final, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, voy a volver un poquito, estas situaciones que las logramos en investigación, ¿no? Y llegamos a un modelo más simplificado en el que los estudiantes puedan aplicar ese conocimiento a una situación espacial. Sería un poquito eso. Voy a compartir un poquito más acá, porque dejé el programa, a veces termina siendo como muy abstracto, ¿no? Eh, por ejemplo, acá tenemos el primer elemento que tiene una proporción determinada, ¿no? Acá los chicos pueden trabajar con una proporción, ¿no? Que determina como la génesis de esta morfología, y luego, en este sistema, lo que Se podemos sigue hacer viendo es el, Ger, se sigue viendo el PowerPoint, ¿eh? modificar las variables, ¿no? Y llegar a un resultado determinado. ¿Sí? Ah, Germán, sí. bueno, es, sí. ¿Se me cortó a mí o es él? No, Germán, no sé si nos escuchás. Hola, hola. Estamos viendo la presentación. Si nos estabas queriendo mostrar esta pantalla, no lo estamos viendo. Ahora sí. Hola. Sí, perfecto, Germán. Si Ahí, querés continuar con la cámara apagada, así recuperás señal. Ahí volvió. No sé si se escuchó algo. llegamos a ver hasta que nos ibas a compartir algo del programa, hasta ahí. Ah, genial. Quedan unos minutitos, puedo terminar de mostrar eso, llamo de cierre. Sí, sí, por Sí, supuesto. sí. Perfecto. Bueno, les comentaba un poquito eso, ¿no? Cómo en el que se determina una proporción determinada, y luego en este sistema abierto, digamos, se van modificando esas variables y generando diferentes situaciones espaciales, ¿no? En este caso estamos trabajando con rank que determinan cada una de estas transformaciones, ¿no? Vamos como buscando la forma a partir de estas variables. Y otro desafío quizá para llevar a grado tiene que ver con
atractores, ¿no? Que de alguna manera lo que hacen estas variables es... Se desconectó, ¿no? Sí, me parece que perdió Sí, la me señal. parece Si que querés, podemos continuar con el siguiente expositor y cualquier cosa cuando ingrese hacia el final, en la parte de debate, continuamos. Está complicada la conexión. ¿Escuchabas a Marina, Germán? Lo vemos bien, pero no lo escuchamos bien. Ese No, es no la estaba escuchando, no. el tema. Ah, bueno, si les parece podemos dejar ahí, era como para comentarle un poquito eso, en todo caso, después si No hay hay alguna problema, consulta Germán. lo Yo lo que podemos. le proponía a Valeria era que si hacia el final, ya en la parte de intercambios entre ustedes, podemos retomar y si querés cerrar un poco la idea de la ponencia. No hay problema, ¿sí? Me parece bien, gracias. Gracias. Bueno, gracias, Germán. Vamos a continuar con Valeria Baudut, que va a hacer su ponencia El collage como herramienta de evaluación diagnóstica. Gracias, Valeria. Bueno, A ver, comparto. Decime si... Lo vemos perfecto. sí, sí. Ahí va. Bueno, mi nombre es Valeria Baudot, soy docente de la casa hace muchos años y también, como decía la otra profe, hace muchos años que tengo la suerte de participar en Interfase. Siempre es un lugar súper interesante de intercambio, así que agradezco esta posibilidad también a la facultad. En el día de hoy les voy a presentar el collage como herramienta diagnóstica. Cuento un poquito de qué se trata. Es un trabajo que desarrollo dentro de la facultad en Diseño 5, que es una materia entre el segundo y el tercer año de la Facultad de Diseño y Comunicación. Los alumnos en esta circunstancia, digamos, ya saben representar digitalmente y aunque muchos todavía con cierta dificultad porque no manejan, sí manejan la tecnología, pero no una gran variedad de herramientas o de programas como para conceptualizar. Cuando arranca el cuatrimestre, como contexto inicial, digo yo, de nosotros los docentes, nos encuentra en general con una planificación armada de la asignatura, con un programa que tenemos señaladas algunas estrategias de enseñanza para los contenidos que queremos alcanzar, y por otra parte, los objetivos que nos proponemos para lograr el proyecto integrador, que es la herramienta fundamental que utiliza la universidad, como para que los alumnos puedan, digamos, implementar los conocimientos que tienen teóricos en saberes cotidianos. Entonces, cada una de las materias está atravesada por un proyecto integrador, que es lo que estructura la materia a lo largo del cuatrimestre. Este trabajo se larga entre la primera y la segunda clase, dependiendo un poquito de cómo son los tiempos, digamos, y en qué momento estamos con respecto a la presentación del grupo. Es tomado como un momento de observación inicial dentro de la etapa diagnóstica, por supuesto, y me sirve para tomar conocimiento de cómo es el grupo y de cada alumno en particular. La Universidad de Palermo tiene la particularidad de que los alumnos casi forman un grupo que va atravesando cada uno de los cuatrimestres, se van haciendo algunas modificaciones, pero es un grupo bastante compacto. Entonces, cuando llegan a Diseño 5, que es el segundo o tercer año, estos grupos también tienen una identidad bastante marcada, o porque atravesaron la pandemia, o porque cursaron algunas materias de forma virtual sincrónica. Entonces, digamos, también sirve como para tener una vara de dónde están a nivel contenidos y a nivel de representación, es decir, cuáles son los saberes previos individuales y de forma grupal. Por otra parte, en esta parte del contrato pedagógico que se establece y que se conversa en la primera clase, me sirve también para escucharlos, poniendo siempre en el centro al alumno, escuchar sus expectativas, sus dificultades, y así poder, digamos, avanzar en este contexto inicial, reelaborando si es que fuera necesario alguno de los elementos de la planificación. Como decía inicialmente, la consigna se llama Ecos de Vanguardia.
Les copié un poquito acá lo que significa la consigna, que es realizar de forma individual un fotomontaje o collage digital de al menos 3 interiores que representan para el alumno los ecos de la vanguardia. Justificar. Esta tarea no es algo que desarrolle en muchas clases, sino que se inicia en general, por eso decía un poquito dependiendo del tiempo, en más o menos 3 horas, que es lo que tenemos de clase. Al inicio de la clase, entonces, ellos tienen que empezar a autopreguntarse, digamos, preguntarle al compañero, tratar de socializar un poco qué significa para ellos vanguardia. Es importante mencionar que como ellos están en la primera clase, muy probablemente no traigan algún elemento que sea de... Ay, no me está pasando. A ver. Ahí va. Muy probablemente ellos no tengan más elementos que hojas o lápices o viromes o computadoras, pero aún así hay algunos que no traen nada el primer día de clase. Entonces, esto, digamos, más allá de que sea una limitante, con el tiempo fui incorporándolo. Es un proyecto que yo desarrollé durante el 2023 en los 2 cuatrimestres. Trato de acercarles que tienen una herramienta que tienen disponible y que es el celular. Para mí es muy importante el uso del celular como herramienta dentro del aula. Lo utilizo y lo implemento y los incentivo a que lo hagan durante todo el cuatrimestre. Entonces ya en la primera clase hay un cambio de paradigma porque el alumno se encuentra con esta situación de que de repente le dicen, no es que no tenés nada, porque lo primero que te dicen es no lo puedo hacer porque no tengo nada para hacerlo, es empiecen a buscar información, empiecen a buscar imágenes de referencia con el celular o con Pinterest o con los sitios que ustedes siguen, digamos, a través de las redes digitales. El objetivo principal, por supuesto, que no solo tiene que ver con este trabajo puntual, sino que con todo el cuatrimestre lo atraviesa a otras materias también, es que ellos puedan hacer un correcto procesamiento de esa información que buscan y que haya una pertinencia en cómo lo comunican, porque pueden tener un montón de información, pero después no saben cómo clasificarla, implementarla. Y vamos a ver, digamos, uno de los fondos que tengo acá es de uno de los collages que armaron los alumnos, es guiarlos a través del conocimiento y de la utilización de esas herramientas que ellos van encontrando o esas fotos de referencia, contándoles que quizás lo que encuentran es otra cosa y que lo pueden usar con otro destino, ¿no? O sea, cómo implemento lo que encuentro de otra manera. Como la consigna tiene vanguardia, digamos, como definición, en la primera parte de la clase yo no doy una definición de vanguardia y les digo tienen que atenerse a esto. Los incentivo para que ellos mismos se pregunten qué significa vanguardia. Son alumnos que ya tuvieron un recorrido sobre referentes de arquitectura y del diseño. Entonces ellos tienen que tratar de responder esa pregunta primero, como para poder después hacer una investigación guiada. En esta segunda parte, entonces, se hace una socialización de las diferentes visiones y definiciones de vanguardia para cada alumno y en esa puesta en común, para mí es la riqueza del trabajo colectivo, ¿no? Abajo traje una definición de Burbules que dice: se establece un diálogo como actividad dirigida de descubrimiento de una comprensión nueva que mejora el conocimiento, la inteligencia y las habilidades de los que forman parte del diálogo. El trabajo durante todo el cuatrimestre, y en particular sobre este trabajo también, es el trabajo en equipo y el trabajo colaborativo del aula taller. Para sintetizar un poquito cómo es el rol docente dentro de esta tarea y durante esta aula taller que cuento, el rol siempre es de retroalimentación, se establece un diálogo guiado con cada uno de los alumnos, para que el alumno, a través de, digamos, una retroalimentación positiva, que esté puesto el énfasis en los logros, que esté puesto el énfasis en las directivas, como poder seguir desarrollando el trabajo, con ejemplos concretos, con sugerencias, digamos, que lo alienten y que, digamos, se sienta como orientado en el proceso, ¿no? El alumno en general, sobre todo en las materias de diseño, por momentos pierde el hilo. Es una materia que tiene el desafío de integrar
la parte de diseño con la morfología. Los chicos ya tienen morfología, 2 años de morfología a esta altura. Entonces, en ese proceso también la idea es que ellos vayan adquiriendo herramientas para, bueno, aceptar la frustración, tomarla como parte del proceso y aceptar el error. En esta tercera etapa, digamos, el alumno piensa, relaciona los datos, clasifica, compara y reelabora a partir de la conversación con otros y con el docente. Se alienta a las preguntas de orden cognitivo superior, es decir, que puedan mirar lo que ellos hacen y evaluarse con una mirada crítica. Y para mí es importante, digamos, en todo este proceso, que el alumno pueda no solo aprender, sino que, como en palabras de Piaget, ver cómo lo aprende, ¿no? Porque si no lo pudiera implementar, sería un poco más complejo. Bueno, me queda un minuto, no quiero extenderme. El alumno como centro de la escena, estos 3 collages los terminan presentando a la clase siguiente, y quiero dejar de compartir para compartir un segundo lo que es el Instagram de mi cátedra, que creo que ahí debe haber cambiado. Se llama Cátedra Baudot Coupé, y en esto, digamos, pueden recorrer un poquito algunas otras publicaciones de otros alumnos y algunas de las que mostré, y eso sería todo por hoy. Gracias. Bueno, gracias, Valeria. Vamos Bien. a continuar con Verónica Caputi, que su ponencia se llama Herramientas digitales como fábricas de tiempo para liderazgo directivo. Adelante, Verónica. ¿Qué tal? Buenos días, gracias Valeria. Buenos días. Bueno, un placer estar acá una vez más. Me voy a presentar, si te parece, para poner un poco en contexto de qué les voy a hablar. Sí, Yo perfecto. trabajo en gestión directiva, hace 23 años que soy directora en una escuela que me funciona como un laboratorio para trabajar entre la necesidad, el problema, la respuesta. Bueno, mi título de base es psicóloga, trabajé siempre en educación, tengo el tramo pedagógico, soy especialista en educación y tecnología y en diseño de gestión para la innovación educativa. Entonces, esto apunta a mostrarles básicamente algunas herramientas tecnológicas que pueden ayudar a fabricar tiempo para los directores de escuelas, ¿sí? Y ahora les cuento por qué para los directores de escuela. Voy a empezar a compartirles pantalla. No sé si tengo entre los asistentes de acá directivos. Esperen que me fui. Ahí vamos. No, esperen que tengo que volver. Que estoy con otro, logueado con otro. Ahí va. Ahora sí, vamos a poder. Pero bueno, si no son directivos o no conocen a un directivo, pero participan en algún grupo de padres de WhatsApp o mamis de WhatsApp, de esos que están tan difundidos en los medios, ahí se ve bien. Se ve perfecto, Verónica. Genial, así empezamos. Les cuento un poco qué pasa con los directivos, ¿sí? ¿Qué les pasa a los directivos en general? A veces se sienten, nos sentimos atrapados en una ruedita de hámster, ¿no? Donde corremos, hay un gasto de energía y parece que no llegamos nunca a ningún lado. Esa es la sensación del problema con respecto al tiempo. Y jugué un poco con el título La fábrica del tiempo, porque hay un libro muy interesante que se llama de la misma manera, y bueno, visualmente me hizo pensar en esto. Entonces, bueno, ¿cómo podemos generar tiempo? Porque el otro problema que hay desde el liderazgo directivo es la multiplicidad de tareas, ¿sí? Entonces, tenés que pensar en un proyecto pedagógico, tenés que acompañar a los docentes, tenés que gestionar el aprendizaje dentro de la misma institución educativa, por lo menos en una dimensión de directivo 360, que es lo que se necesita si lo pensamos desde el paradigma de la complejidad, ¿no? Y de lo que es la gestión de una escuela eficiente. Entonces vuelvo, tenemos esta sensación de estoy quemando energía, pero no me muevo de ese mismo círculo, tengo que hacer todo esto al mismo tiempo. Y entonces ahí aparecen algunas cuestiones que hacen a objetivos, ¿no? Esto que yo les decía, en mi caso concreto, en esta parada al territorio que piso, que es la propia escuela,
pero que bueno, que es escalable a otras escuelas, por eso también lo presento. Tenía planteados para, bueno, ya hace muchos años que trabajo así, pero estos objetivos, ¿no? Partido la pantalla en dos, fíjense en los títulos que aparecen en amarillos y los que aparecen en azul. En el caso de los que aparecen en azul, tenemos seguir el estado de las tareas de los miembros de mis equipos, los que tengo bajo supervisión, bajo control, que tienen tareas específicas. Entonces están los equipos administrativos, que llevan los estados administrativos. Para el que no sabe de qué estoy hablando, porque es muy técnico para quienes estamos en escuela, estoy hablando de quienes hacen los calificadores, los registros, toda la parte de documentación, ¿sí? Otra cosa que tiene que hacer un buen director es caminar la escuela, ¿sí? Dicho coloquialmente, saber qué pasa en cada uno de los espacios. Poder documentarla también, ¿sí? No solo caminarla en el aquí y ahora, sino poder generar registros históricos de los procesos de gestión para poder tener una lógica de crecimiento y de cambio. Y también establecer digamos, líneas de comunicación internas y externas y facilitar, hacer que eso fluya. Este año en particular me propuse trabajar con inteligencia emocional. Veníamos trabajando, yo lidero el nivel secundario. Dentro de las aulas tengo 49 profesores a cargo, 119 materias se dictan, entonces uno dice desde la visión del director, como líder también en lo pedagógico, ¿no? ¿Qué puedo hacer para que esto suceda? Porque no tengo ninguna materia que se llame inteligencia emocional, ni curricular ni extracurricular, pero nos interesa sistematizar el trabajo de inteligencia emocional con los chicos, tener algún registro de resultado que sea un indicador que nos sirva para avanzar en el proceso de trabajo con ellos en esta línea. Y por otro lado, ¿cómo puedo hacer para ayudar a mis equipos docentes a acelerar articulaciones didácticas? Pensemos en la planificación para simplificarlo, ¿sí? El docente, sobre todo el de nivel medio, piensa en los contenidos y en la planificación dentro de su espacio curricular. Bueno, a las maestras también les pasa combinando más de un área. Y generalmente entran a las planificaciones por objetivos. Pero resulta que no siempre se tienen en cuenta a la hora de pensar en la planificación cuál es la misión de esa institución educativa, cuál es la visión, cuáles son los transversales, los eventos y los proyectos institucionales que son anclaje a la identidad de esa institución educativa, y cómo hago para meter todo eso en la misma planificación de la materia que voy a liderar. Entonces, por un lado tenemos algunos títulos resaltados en azul que tienen que ver con estados administrativos y momentos de seguimiento y grupos a los que hay que acompañar y seguir. Y por otro lado, focos en dos cuestiones: una intervención desde la dirección para con los alumnos y una intervención para con los equipos docentes que tiene que ver con esta de la aceleración de articulaciones didácticas. Ahora, el piso de todo eso, si estoy pensando de nuevo en una escuela que no tiene nada que ver con la escuela tradicional, en una escuela que tenga que ver con el paradigma actual, yo tengo que generar comunidad de aprendizaje dentro de la propia escuela. Y cuando hablo de comunidad de aprendizaje, estoy hablando de que todos tengamos la oportunidad de aprender dentro del colegio. Y cuando digo todos, estoy hablando de el personal de administración, del personal de preceptoría, de secretaría, los docentes, absolutamente todos, hasta los propios directivos. Hasta ahí, porque yo no los estoy viendo. ¿Vamos bien? ¿Lo ven y se escucha y se entiende? Sí, perfecto, Verónica. Genial, entonces avanzo. Este es el contexto, este es el encuadre de lo que se buscaba. Entonces, ahí vamos con algunas ideas donde las herramientas tecnológicas nos pueden ayudar a anudar todas estas cuestiones a las que hice referencia. Una de las cuestiones es traer Trello. Trello son espacios de trabajo que vos vas generando, no sé si alguien de los que están escuchando estos los conocen, en general lo usan los equipos de trabajo en otro tipo de instituciones. Es muy sencillo, muy intuitivo, gratuito, y lo que vos vas armando es esto, ¿no? Tableros de trabajo. Yo acá tengo mapeada la escuela, entonces tengo un tablero de trabajo para dirección, un tablero de trabajo para preceptoría. Van a ver uno que se llamaba Profesores Febrero 2023, donde
detallamos después de una reunión plenaria personal en qué teníamos que hacer foco, qué tareas iban a ser las nuestras propias de febrero, digo nuestras, equipos directivos y docentes, para preparar el lanzamiento del ciclo 2023 en marzo. Tengo un tablero de trabajo para la secretaría, bueno, y ahí teníamos otros más, o hay uno que es tutoría también. Ahora, cuando yo quiero entrar y hacer el seguimiento de qué va pasando con mis propias tareas de dirección, de preceptores, de profesores y demás, entro, por ejemplo, acá al de preceptoría y van a ver simplemente 3 columnas. Las tareas que desde dirección asigné a los preceptores, en este momento, esta es una foto de marzo, van a ver imprimir los boletines de cada curso, repetido por 3, aparece un circulito que es el nombre de usuario al que le asigné la tarea, cada uno de estos nombrecitos, CNC son las iniciales de una de las preceptoras, MM de otro, con una fecha de vencimiento. Entonces ellos lo que hacen es arrastrar, ¿sí? Esto ustedes lo están viendo fijo, pero cuando vos te metes en Trello, lo que haces es arrastrar y pasarlo a la columna de proceso y pasarlo después a la determinada. ¿Qué te permite esto? Aunque vos no te encuentres en el colegio físicamente con la gente, porque a lo mejor estamos todos en el mismo horario de trabajo, pero no hemos tenido tiempo de sentarnos a charlar de cómo va la tarea, al final del día, si sos parte del equipo directivo o en cualquier momento desde tu oficina, sin tener que juntar a todo tu equipo de preceptores para decirles, che, ¿cómo andan con esto que nos habíamos propuesto para esta semana? O planificar una reunión para el viernes, a ver en qué quedó todo lo que teníamos como objetivos semanales, lo que vas viendo es quién siguió qué y en qué etapa está. Entonces eso te permite también darles retroalimentación, pero también les puedes ir insertando comentarios. Y por ejemplo, yo tengo armado un tablero con cosas que había que hacer esta mañana para poder estar yo acá y que ellos pudieran ir siguiendo y yo saber al final del día cómo transcurría la mañana de ellos. Otra de las cuestiones que teníamos en las diapositivas anteriores señaladas en azul, era esto de caminar la escuela, ¿no? ¿Cómo hago yo para estar en la escuela desde la dirección, cuando soy ese hámster gastando energía, digamos, o para dejar de serlo? ¿Cómo puedo hacer para caminar entonces la escuela, aunque no tenga el tiempo presencial para caminar la escuela? Porque tal vez destiné buena parte de la mañana a preparar papeles, tuve buena parte de la mañana dedicada a atender un llamado de un equipo de un alumno, o tuve que reunirme con los directivos de otras escuelas. Bueno, ¿qué hago en el mientras tanto? Bueno, acá lo que ustedes están viendo son las unidades compartidas, lo ven a la izquierda de la pantalla como una lista, y en la parte principal van a ver estos cuadrados con títulos, son todos Drive, son todas carpetas de Drive, pero que están armados con determinada lógica, ¿no? Y ahí está la estrategia para caminar la escuela. Ustedes van a ver que dice, por ejemplo, 2022 inicial, 2022 primaria, 2022 secundaria, después se repite la misma lógica con el 2023 y demás. Entonces acá yo tengo la posibilidad de historizar el programa, el proyecto educativo de la escuela de los 3 niveles, porque estuvo pensado de esa manera. La arquitectura digital de la escuela se armó con estas carpetas de Drive a partir de unidades compartidas. Entonces, si yo estuviera navegando esto en vivo y pudiera hacer clic, por ejemplo, en secundaria 2023, o en inicial, da lo mismo, o en primaria, da lo mismo, se van a encontrar con las mismas subcarpetas, porque esa fue como la estrategia de trabajo con los equipos directivos, ¿no? ¿Qué nos podíamos encontrar? Ahí me queda un minuto, ahí acelero. ¿Qué nos podíamos encontrar? ¿Qué necesitábamos encontrar? Entonces, bueno, necesitábamos encontrar la subcarpeta de dirección, la subcarpeta de secretaría, y a su vez divididas en otras con acceso a los distintos actores de la escuela para que pudiéramos compartir información. Voy a pasar porque me queda un minuto y si les interesa que después profundicen alguno de los aspectos me avisan. Porque no quiero dejar de pasarles, uy, no me digan que me quedé trabada, no. Vamos por este entonces. ¿Cómo acelerar las articulaciones didácticas? Trabajo con el chat GPT, entonces lo que hago es enseñarles a los
profesores a utilizar el chat para generar planificaciones en esto que les resulta más difícil, ¿no? No tengo problemas en planificar y armar una buena secuencia didáctica con respecto a mi materia, pero no sé cómo integrar mi materia con todos estos proyectos que tiene la escuela y que para los chicos no sean departamentos estancos o que mis clases me queden partidas entre lo que yo quiero dar y lo que tengo que dar porque hace al proyecto educativo de la institución. Entonces, lo que hago es enseñarles a planificar con qué prompt trabajar con el chat para que el chat me integre cantidad de clases con temas. Fíjense acá en el caso de nuestra escuela es como muy importante trabajar efemérides internacionales y ODS, entonces, y además trabajamos con aula invertida, entonces empezamos a trabajar con los docentes en el armado de los prompts para que se genere la planificación tal cual la necesitamos. Recupero un poco para cerrar, porque me estoy quedando sin tiempo, pero entonces fíjense que se vuelve a cumplir, si yo vuelvo acá atrás, y es lo que quiero señalarles, esto de comunidad de aprendizaje, porque mientras estas cosas van pasando, que me permite acelerar los tiempos de gestión, en función a todos los objetivos que tenemos desde la gestión de una dirección, lo que voy logrando es que los distintos actores que hacen a la escuela aprendan, porque entonces aprenden a manejar un Trello y se vuelven autónomos cada vez que tienen que pensar en el armado de un proyecto, porque además pueden transferirlo y utilizarlo también para los alumnos y enseñarles a organizar sus propias tareas. Aprenden a manejarse con estas unidades compartidas y entonces aprenden a usar todos los recursos del GOFE de Google, aprenden a usar el chat GPT y entonces estamos trabajando en incorporación de este asistente virtual al servicio de las planificaciones didácticas. Y entonces voy generando un liderazgo 360 gracias a las herramientas digitales como facilitadoras de la gestión. Bueno, el tiempo es tirano, como dicen en la tele, no estamos en la tele, pero estamos en pantalla, que así que ahí va mi agradecimiento a ustedes por la escucha atenta y especialmente Interfaces por la posibilidad de compartirles esta experiencia. Bueno, gracias, Verónica, muy interesante. Bueno, vamos a continuar con la ponencia de Manuel Martínez, Mapa de Lenguas, Intervención Poética para visibilizar repertorios interculturales en una escuela secundaria de Cava. Muchas gracias, buenos días. ¿Ahí ustedes ven bien mi pantalla? Sí. Sí, lo vemos, perfecto. Les cuento como un proyecto que hicimos, un proyecto interdisciplinario, sobre todo cómo los emergentes que dieron inicio al proyecto y cómo logramos ir aportando desde cada materia para llevarlo al aula. El contexto, perdón, es una escuela pública en un barrio de Palermo, donde en la currícula están contemplados la enseñanza del francés, el inglés y el italiano, como parte de su carga horaria, pero hay otras lenguas que están en la comunidad educativa que no están visibilizadas y no impactan, por ejemplo, a la hora de seleccionar textos, ni no son contemplados, al menos inicialmente. El emergente fue una clase donde, en paralelo con otra compañera, planteamos, bueno, sí, cuál era el origen del español. Es lo que yo puse en la PPT, es una pregunta de una alumna: ¿cuál es el origen del español, profe, y por qué lo llamamos español y no castellano? Eso dio origen a un debate acerca de cuáles son los conceptos y las creencias que tendemos a asociar con el concepto de lengua. Entonces recuerdo que surgieron palabras como nación, los prejuicios asociados a una u otra nación, la cultura, la comunicación, y después aparecían algunas intervenciones donde íbamos detectando contenidos específicos de algunas materias, por ejemplo, frontera para geografía, identidad. Y de alguna manera los jóvenes empezaban a desandar con esas reflexiones con una concepción monolítica y hegemónica sobre el idioma. Nos interesaba darles participación, no solo como aprendices, sino también que se pudiesen involucrar en algún tipo de actividad. Y les pedimos que nos ayudaran a diseñar un Google Form para hacer una encuesta y generar un mapa de lenguas en las escuelas, o sea, revelar cuáles son las lenguas con las que están en contacto, no solo las cuales son hablantes nativos, sino cuáles pueden entender, cuáles pueden escuchar. Una pregunta que hacíamos es: ¿en qué idioma te retan en tu casa?
y muchas alumnas y alumnos contaban que los trataban en guaraní. Y entonces nosotros nos preguntábamos, bueno, cuando seleccionamos mitos, cuando seleccionamos leyendas, vamos a buscar a la tradición grecolatina, y por qué no contemplamos la posibilidad de leer, de traer un abuelo, un padre que cuente, y el aula y el espacio de aprendizaje empieza a sonar con otras musicalidades, con otros idiomas. La encuesta que hicimos, les paso algunas de las imágenes iniciales que obtuvimos. Nos daba, incluso lenguas, ahí está tachado porque había una respuesta que como son adolescentes, no era el caso que habían contestado, pero nos sorprendía incluso la presencia del japonés, del urdu, en una proporción mínima, es cierto, pero como un dato a tener en cuenta. Entonces lo que hicimos fue una encuesta anónima, trabajamos con 833 estudiantes que de manera anónima y aleatoria, de primero a quinto año en los 2 turnos, iban respondiendo una serie de preguntas que hacíamos. La idea era después, el desafío para cada docente era cómo lo retomábamos y cómo dejábamos que nos interpelen esos resultados. Cómo íbamos a hacer que impactaran nuestra planificación, nuestra selección de contenidos. En la educación intercultural bilingüe no se suele pensar en términos urbanos, se suele pensar que es algo propio de una escuela rural, en una provincia. Por eso remarqué, digamos, el contexto en el cual se establece y se lleva adelante el proyecto. Lo que nosotros nos dimos cuenta era que nuestra práctica estaba siendo concebida como en un contexto monolingüe y teníamos que revisar principalmente esa concepción, que depende también de nuestra formación, al menos en nuestros recorridos, en facultades y demás. Es cierto que lo hicimos con una compañera mi compañera que me acompañó en el proyecto, que hoy no pudo estar, trabajó en una cátedra de etnografía, entonces como que estamos un poco más, hemos desandado nosotros también el camino como docentes. Otra pregunta que hacíamos era dónde nacieron y si habían nacido o no en la Argentina, tanto los estudiantes como sus madres y sus papás. Les mostré un poco qué era lo que surgía. ¿Cuál es la lengua que se usa con mayor frecuencia? Era otra de las preguntas que nos iba a preguntarnos. Está bien, en portugués, en este recorte eran 3 personas, después seguimos haciendo la encuesta para tratar de cubrir toda la escuela. Pero nosotros no contemplamos, por ejemplo, en lengua y literatura, un texto en un autor brasileño, por ejemplo. Si hablas, nosotros lo que empezamos a ver es que sí, nuestro sujeto, digamos, pedagógico son los estudiantes, pero si le comenzábamos a preguntar cuáles eran las lenguas con las cuales ellos estaban en contacto, con las cuales interactuaban, nos permitía abrir un poco el juego hacia las familias, hacia las comunidades, y flexibilizar un poco la concepción de comunidad hablando, al menos en términos de qué es lo que vamos a incluir y qué no. El concepto con el cual trabajamos era variedades lingüísticas, porque remiten siempre a diferencias que no son lingüísticas, que tienen que ver tanto con la edad, con el género, con una actividad, con una pertenencia a un territorio, una situación de comunicación, una situación de migración. Y nos permitía pensar nuestra práctica docente en términos de una perspectiva de derechos que podía generar desplazamientos respecto de concepciones previas y ponernos a trabajar en pos de una identidad concebida en términos de pluralidad y una concepción incluso de construcción de ciudadanía, que es uno de los objetivos de la educación, atravesada por una práctica intercultural. Lo que nos propusimos es como llegar a fin de año y armar en un espacio público, como una suelta de textos poéticos. Pensamos en poesía porque son textos breves y ir generando como traducciones. Y ahí fueron convocados como cada docente desde los proyectos interariales que compartimos a ver qué podía aportar música, qué podía aportarse desde artes. Esto estaba al final del formulario. Nosotros poníamos la pregunta: ¿querés contarnos algo más? Y rescaté los testimonios porque me parece interesante. Por ejemplo, el último dice: hablo el quechua a nivel básico, pero lo puedo entender a la perfección. Es un testimonio puntual, pero sí era una idea que se repetía. Que ayuda incluso a ver, bueno, cuál es el capital cultural y simbólico de un estudiante.
Y el segundo, mi familia habla español y guaraní, pero es como que no cuenta como que hablo tu idioma. Es decir, en una concepción, y hoy escuchamos mucho hablar de educación bilingüe y proponer escuelas bilingües, pero se tiende a pensar principalmente en inglés. Se tiende a pensar que ya hay bilingüismo y ya hay multiculturalidad en las escuelas. Y acá es interesante esto que incluso que pensamos como familia y como espacio de convivencia, ¿no? Hay una persona temporalmente viviendo en mi casa, habla francés, español, inglés y en Senegal. Hay, ¿no? Un toque senegalés, pero por eso pensaba en esto del sujeto pedagógico, cuál es y en contacto con qué otros está, que son otros que finalmente están habitando el aula. Esta suelta de textos poéticos la pensamos como una acción interdisciplinaria para cuestionar, como les digo, la concepción no, monolingüe, sobre todo. Hay bibliografía que plantea, bueno, si uno hace una encuesta de lenguas, hay como expectativas respecto de lo que puede encontrar. Puede haber el wichí, tanto hablado por abuelos, padres y niños, o lenguas que han como pasado a ser casi lenguas muertas, entonces están en proceso de recuperación, y entre esos dos polos hay todo un abanico. A nosotros nos servía conocer ese abanico para tratar de anticipar qué era lo que íbamos a encontrar en esta escuela de Santa Fe y Pueyrredón, es un lugar bien céntrico de la capital federal. Y la idea de relevar esa información nos permite como no cerrar la identidad lingüística de nuestra comunidad a priori, sino pensarla en términos de flexibilidad y definirla a posteriori, en función de qué lenguas se hablan y teniendo una evidencia, que eso es importante, no una creencia, no un prejuicio, sino relevar datos para poder, en base a esos datos, pensar nuestra propia construcción identitaria en términos de lenguaje. No sé si se llega a escuchar, si se entiende bien, de como en una oficina de ese ruido. Sí, sí, te escuchamos. Bueno, ¿por qué, digamos, cuál es el objetivo más allá de lo realmente pedagógico? Porque hay una cuestión de desvalorización que es algo histórico respecto de las otras lenguas que no son el español, que es la típica lengua de la alfabetización. Retomando como la propuesta de estrategia de enseñanza de Aniskovic, ¿no? Pensar en un tatetí, nosotros lo que hicimos fue que cada asignatura en un tablero proponga. Entonces, en lengua y literatura lo que se hacía era trabajar con una traducción de un texto breve, con TICs, con búsqueda en las pantallas digitales, con los celulares, haciendo un relevamiento en el hogar de mamá, ¿conoces algún poema en tu idioma? Entonces los chicos tomaban nota y lo traían. Eso es lo que nos permitía hacer de manera reflexiva un análisis no sintáctico, pero sí de relevar cuáles son las categorías que cada lengua tiene. Cómo está escrito, cuáles son las separaciones entre las palabras, cuál es el orden habitual y no marcado entre sujetos, verbos, sustantivos, adjetivos. Entonces ahí ver, el español está armado con sujeto y verbo y predicado, pero hay otra lengua que no. Entonces hay estudiantes que aprenden urdu y entonces, bueno, les mostraban a sus compañeros la caligrafía y dónde lo aprendían y quién se los enseñaba. En artes lo que se propuso es retomar, la profesora de artes propuso retomar uno de los contenidos que tenía que ver con la educación ambiental, que es un eje transversal en las escuelas secundarias, y pensar reutilizar cajas de fósforos de test, como intervenirlas, para adentro poner los poemas que traducíamos en lengua. En geografía lo que los chicos tenían que hacer eran pequeñas tarjetas presentando la localización de su idioma, la distribución, y decidir, debatir, lo hacían con Canva. ¿Cuál era la información y los datos que eran relevantes para cada lengua? Si alguien le traía el quechua, bueno, ¿cómo funcionaba? Después, bueno, un poco como hizo la compañera, apelamos al chat GPT para pensar un cotejo. Una lista de cotejo con unos términos de ejes que nos permitieran hacer una evolución. No tanto una evolución, sino un acompañamiento a medida que los chicos iban trabajando. Los ejes eran la creatividad y la innovación, la coherencia temática con la cual se habían seleccionado los materiales, la calidad literaria de los textos, la calidad que los chicos habían obtenido, obviamente siempre con el acompañamiento de los docentes, cuál era la presentación final que se lograba, y después lo que volvimos es, bueno, cómo podíamos usar una lista de cotejo para nosotros como docentes para medir el impacto.
si la reutilización de materiales había sido adecuada, si había habido una demostración de conocimientos y de habilidades puestas en juego por parte de los estudiantes. Intenté cumplir con el tiempo, espero haberlo logrado. Bueno, Manuel, gracias. Bueno, voy a cerrar en este caso yo con mi ponencia que se llama El desarrollo creativo real versus el ideal en la propuesta educativa en las escuelas medias técnicas dentro del campo del diseño. Perdón si hay un poco de ruido, no sé si se escucha demasiado ese ruido. Te escuchamos perfecto, Valeria. Bueno, soy Valeria Delgado y soy docente hace muchos años en la universidad y también hace muchos años, como otros colegas, participo de interfaces. Además de trabajar en la universidad, yo siempre estuve trabajando en diferentes escuelas técnicas de la ciudad de Buenos Aires y siempre me interesó ver los contextos, ¿sí? Nosotros hasta ahora estuvimos escuchando diferentes ponencias donde siempre estamos pensando en estrategias y en distintas formas de mejorarle el proceso de aprendizaje. Y una de las cosas que siempre me pregunto, a partir de ir recorriendo diferentes escuelas, es qué pasa con el contexto, cuando el contexto de las escuelas no acompañan esto, ¿no? Que se hace muy difícil este proceso. En el caso de estudio que yo tomé, esto es una tesis de maestría, y hice una investigación sobre la Escuela 15, tomé este caso de estudio que es digamos, similar a otras escuelas, de otras especialidades. Esta escuela tiene una especialidad de diseño y comunicación publicitaria, que es el área donde yo me desarrollo, y a partir de la sanción de la ley de educación técnica, las escuelas técnicas tuvieron que ir haciendo un proceso de cambio en la currícula para adaptarse a distintas propuestas educativas y poder tener en todas las escuelas técnicas títulos de tecnicaturas, ¿no? Porque en algunos casos, como en esta escuela, no tenían, era como una especialidad, una orientación, pero no llegaba a ser una tecnicatura. Entonces tuvieron que hacer una readaptación curricular para que pudieran tener los alumnos este título. Bueno, a partir del 2012, esta escuela comienza a hacer ese proceso de cambio. Digamos, la propuesta educativa del gobierno de la ciudad es una propuesta educativa de un nivel, de una calidad de enseñanza elevada, donde si lo comparamos con programas que podrían estar en los primeros años de la universidad, son bastante similares, pero el problema más grande que aparece en las escuelas es el contexto. El Estado no acompaña de la misma forma que se trabaja dentro de las escuelas desde lo pedagógico, con infraestructura, con déficit en la parte tecnológica, todo eso que es sumamente importante para poder adaptar esa currícula a estos alumnos que están en la escuela media, que además van a ser técnicos, ¿no? En un futuro, donde tienen que estar muy capacitados y además de capacitados, actualizados a lo que el mercado laboral pide, como para que puedan hacer valer ese título y que puedan desarrollarse en el ámbito, en el mercado, ¿no? Bueno, yo les voy a compartir algunas imágenes como para que vean el contexto. Este es un ejemplo, pero en Cava hay 3 escuelas que tienen la misma especialidad y la situación es similar en las 3 escuelas, donde es muy difícil desarrollar todas las prácticas y toda digamos, la propuesta educativa que se presenta. Voy a compartir pantalla. No sé si todos lo ven. Sí, lo vemos perfecto. Bueno, esta es la situación del contexto de la escuela para poder desarrollar. Este es uno de los talleres. Los talleres, si ven el deterioro que tiene la infraestructura, llueve y hay más agua adentro que afuera.
No sé por qué no lo pasan. Esperen que quiero... No me deja pasar. Ahí va. Les voy a compartir. No interesa tanto el sonido, sino más que nada ver, ¿sí?, cómo llueve de los talleres, y así se tienen que ir desarrollando esta propuesta educativa que tienen cada una de las escuelas. Acá tengo otro videíto como para que vean el contexto, ¿sí? Bueno, a partir de todo esto que les acabo de compartir, la escuela comenzó a partir con los padres, con el centro de estudiantes y también con los docentes, empezaron a hacer diferentes acciones y pedir, exigir de algún modo que se haga una obra dentro de la escuela para poder dar todos estos contenidos y estas propuestas educativas que tiene la escuela en un contexto, por eso digo de lo ideal a lo real, ¿no? En un contexto que no es el que está escrito en la currícula, ¿no? Entonces, a partir de esto se logró que la escuela comience una obra hace ya 2 años, y bueno, la obra en principio estaba prometida para principios de este año. Bueno, no fue posible, después se la prometió para luego del receso invernal, tampoco fue posible, o sea, la escuela todavía está sin ser entregada. La escuela la mudaron en diferentes partes, o sea, se desmembró la escuela de alguna manera, porque una parte de la escuela está en lo que era el Ministerio de Educación, en Paseo Colón 255, y otra parte está en el Centro Metropolitano de Diseño. Eso hace que se dificulte toda la tarea pedagógica, ¿no? Docentes que tenemos que ir y venir de un edificio a otro, donde las distancias no son tan cortas. El equipo directivo está en un lugar y en el otro lugar que muchas veces no tenemos a quién recurrir como para poder hacer alguna consulta o algo. Bueno, la tecnología nos ayuda bastante porque tratamos de comunicarnos por WhatsApp, por mail, tratamos de estar todo el tiempo en contacto, pero eso dificulta muchísimo la tarea y dificulta muchísimo que se pueda dar, que se puedan dar todos estos contenidos, ¿sí? Que la verdad que son súper interesantes, porque el alumno, de acuerdo a la currícula, sale con un muy buen nivel. Hay que pensar también que en las escuelas de Cava muchas veces los alumnos no tienen la posibilidad de seguir con una carrera universitaria, entonces las tecnicaturas le abren un montón de posibilidades, los forma, y si bien no pueden acceder a un nivel superior, sí tienen buenas herramientas como para poder desarrollarse en el ámbito laboral. Entonces es sumamente importante poder tener técnicos de calidad, pero de calidad en todo sentido, ¿no? Y que el contexto acompañe esto. Bueno, yo quería compartir más que nada esto como para hacerlo visible. A mí me parece que es interesante empezar a visibilizar algunas cosas que no se ven. Entonces, me parece que es parte de ese proceso de aprendizaje que nosotros estamos proponiendo. Con respecto a las ponencias, como para abrir el espacio para que todos puedan participar y demás, señalé algunas cosas que me parecieron interesantes y que fueron surgiendo.
en diferentes, todos, digamos, trabajamos y pensamos en esto, en nuestros procesos, ¿no? En las primeras ponencias, algunas palabras que aparecieron fue pasar de lo abstracto a lo espacial, donde el alumno empieza a ser parte de ese proceso de aprendizaje, siendo actor, ¿no? Actor partícipe, no es un escucha, no es un oyente, ¿sí? Entonces me parece sumamente interesante generar un intercambio a partir de lo que hablábamos con que Valeria contaba sobre el collage, ese intercambio entre el alumno, esa evaluación diagnóstica que hace que el docente se acerque al alumno y el alumno empieza a tener, digamos, un vínculo con ese docente para poder participar más activamente en las clases. Esto nos lleva a visibilizar, ¿no? Visibilizar los procesos que cada uno de los alumnos hace, compartirlos con sus pares, que sus pares vean cómo los otros van trabajando. Me parece que esto es importante. Después Verónica hablaba del tiempo, ¿no? Que esto todos tenemos este problema del tiempo, cómo gestionar este tiempo, ¿no? Muchas veces todo lo que tiene que ver con los espacios administrativos, se generan muchas burocracias y eso hace que se desatiendan otras cuestiones y podemos gestionar de una manera más fácil, ¿no? Más rápida, como para facilitar la tarea de todos, poder estar más organizados, más en contacto. Muchas veces esto que decían, ¿no? Estar en dos edificios distintos hace que perdamos la comunicación, ¿no? Bueno, si quizás tuviéramos algún tipo de programa, algún tipo de organización diferente, quizás estaríamos más comunicados a pesar de las distancias, ¿no? Porque esto lo evidenciamos en la pandemia, que podemos trabajar a pesar de las distancias y a pesar de no vernos. O sea, esto tendría que ser una práctica que tendríamos que tener casi incorporada, pero no sucede en la realidad, ¿no? Estar en dos edificios diferentes cuando no hay una gestión que organiza, hace que sea muy difícil esta comunicación. Bueno, y otras cosas que aparecieron como dar valor a, generar valor a partir de la lengua, con la identidad de los alumnos, ¿no? Esto de ampliar el aula, generar encuestas para que los alumnos ya dejen de estar solamente en lo que es el ámbito de la escuela, sino que participen con sus familias, y a muchas veces sea una propuesta de diálogo, ¿no? De intercambio, de conocer cosas que quizás no se hablan o no se charlan o no hay tiempo como para poder hacerlo. Y trabajar interdisciplinariamente, que es otra de las propuestas que siempre tenemos en nuestros procesos de tratar de trabajar con otras materias y tratar de ampliar el aula y poder hacer que los contenidos sean transversales entre sí y que enriquezca el aprendizaje, ¿no? De los alumnos. Y me parece que esas fueron cosas que fueron apareciendo a través todo de lo que es las herramientas tecnológicas actuales. Me parece que todo esto era algo como para resaltar de todas las ponencias que fuimos escuchando. No sé si tienen ganas de compartir algo o de comentar algo. Están habilitados para hacerlo. ¿Tomo la palabra? Dale, Verónica. Bueno, les quería agradecer a todos por compartir todo esto que además fue muy diverso. Hay puntos de contacto como marcabas, Valeria, pero al mismo tiempo hay diferencias que por ahí nos permiten salir un poco del sesgo del aquí y ahora, de la realidad de cada uno profesionalmente. Y le quería hacer una pregunta a Manuel. Manuel, me interesó mucho todo lo que contaste, pero tal vez porque esto que yo te contaba, ¿no? Que tengo como mi piso es de psicóloga, me quedó resonando algo. ¿Por qué les preguntaron en qué idioma te retaban? ¿Por qué la pregunta en qué idioma te Sí, retan en tu casa a los chicos? porque cuando suele ser el idioma del reto, el idioma en contacto más con el enojo, lo primero que surge, igual que el idioma que uno usa para transmitir algo de manera cariñosa, es como el modo de ver cuál es tu lengua materna. Eso me parecía, ¿no? Porque si yo no interpreté mal la intervención de ustedes, digo, bueno, por un lado está esto de que rescaten la lengua nativa
y que la abrochen a la identidad personal y que el bilingüismo no se dé por otra lengua, sino que tenga que ver con la nativa también. Pero por otro lado, esto de cómo la lengua nativa o la lengua de origen se usa con el enojo, ¿no? Digo, qué interesante que pero habrá sido ese sí, señalamiento de detectar eso para los chicos, que digamos, no solo no la usan en lo cotidiano, sino que cuando se usa es para ser retados. también por ahí la usan los papás para decirles cosas lindas, o decirse entre adultos cosas cariñosas. Ah, ok, listo. Es Entonces fue un como que prejuicio está, cultural mío. no implicaba una asociación, entiendo que vos decís, bueno, hay una asociación entre otro idioma y generar violencia. No va por ese lado, sino Ok. y porque a uno a veces lo retan por cosas que otro lo retó. Entonces ahí vos podés ver en esa transmisión de enojo, de afecto, cuál es la fibra de transmisión intergeneracional. Ah, ok, muy interesante, gracias. Gracias a vos. Valeria, te pregunto por la escuela. Sí. No sé, soy fan de las escuelas técnicas. Trabajé en escuela técnica como profe de lengua, pero siempre tenía como la mirada un poco en el taller. Y esa escuela porque busqué en internet mientras que vos conversás y como que no existe más o está reubicada. Pero quería preguntarte. La escuela sigue existiendo, pero está reubicada en lo que era el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación lo mudaron al barrio 31 y el edificio está ocupado ahora en parte por la escuela y otra parte por Unicaba. Y bueno, entonces como es solo una parte de ese edificio que es enorme, la escuela, digamos, no entran todas las aulas y una parte, que son la parte de prácticas profesionalizantes, se hace en el Centro Metropolitano de Diseño, que está en Barracas. Entonces como que tiene Ahí, un anexo a la escuela. lo que era la parte de taller la pudieron montar. La parte de talleres, no. Solo está un cuarto de esa parte. Las máquinas más grandes. La escuela tiene dos especialidades: diseño y producción gráfica, que ahí es donde están todas las máquinas de impresión, que son máquinas muy grandes, muy pesadas. Esas máquinas quedaron en la escuela. No sabemos bien en qué condiciones, porque se empezó a hacer la obra y las mismas gente de la obra corrió esas máquinas. Así que hay que ver con qué nos encontramos cuando volvemos. Y para que tengan una idea, la mudanza la hicieron los propios docentes. O sea, ni siquiera hubo una empresa que la hiciera. Entonces, de esa forma se trasladó a la escuela. En el receso de verano se hizo. Entonces, las máquinas, hay muchas que no se pudieron mover porque no había maquinarias que las pudieran mover, quedaron en los mismos sectores donde estaban. Así que no sabemos en qué condiciones están. Y el edificio está así, en dos partes, siempre con la promesa de que se va a volver. Ahora la promesa es el año próximo, así que bueno, esperemos que eso se dé para que la escuela vuelva a funcionar toda completa, toda en el mismo edificio, que eso es una de las cosas. Y la otra es que se puedan desarrollar todos estos contenidos, porque la verdad que la propuesta educativa es muy interesante. Muy interesante, o sea, desde lo curricular y desde lo que proponen los docentes. El tema es que no se puede desarrollar en este momento en las condiciones en las que se trabaja. Pero bueno. Entiendo, sí, gracias. Entonces, bueno, está bueno también visibilizar estas cosas, porque siempre hablamos digamos, de nuestra parte, de todo lo que hacemos, porque nosotros como docentes hacemos un montón de cosas para mejorar estos procesos, pero a veces el contexto no nos ayuda a poder hacerlo, más allá de que tengamos todas las ganas y en el ideal sería ese, ¿no? Yo quería compartir como una pequeña reflexión. Siempre trato de hacer el ejercicio de encontrar el hilo común en estas presentaciones y pensaba, bueno, que hay cuestiones que son más obvias, que es cómo las herramientas tecnológicas van siendo usadas por nosotros de diferentes formas, algunos para gestionar la clase, otros para gestionar una escuela, como planteaba Verónica. Pero también otra palabra que me surge como de hilo conductor es arquitectura, ¿no? Vos, Valeria, hablas de una arquitectura, de un edificio dañado, ¿no? Verónica hablaba de una arquitectura de una escuela que a veces no la llega a recorrer en el día, pero genera herramientas para poder recorrerla de otra manera. Otras ponencias que tuvieron que ver particularmente con materias de esa carrera.
en mi caso, el repensar el aula virtual, la arquitectura del aula virtual, como un espacio de encuentro, un espacio público, de intercambio de información. Así que también me parece como que esa palabrita nos fue atravesando en este encuentro que siempre para mí es súper enriquecedor y hoy me llevo un montón de ideas nuevas. Sí, yo creo que todo nos sirve para repensar, ¿no? Como que es un momento de pensar y repensar algunas cosas que diariamente no podemos hacer por la tarea, ¿no? Toda la tarea que nos demanda. No sé si alguien quiere agregar algo más. No, bueno, Marina, no sé cómo estamos con el tiempo. Perfectos de tiempo. No hay preguntas en el chat, en caso de que si alguien quiere hacer alguna reflexión final, si no podemos ir hacia el cierre, no hay problema. Bueno, si querés, Marina, hacemos el cierre. Perfecto. Bueno, gracias a todos por compartir, por estar presentes. Y bueno, nos estaremos seguramente encontrando en otros espacios, porque siempre nos cruzamos o nos encontramos en estos espacios para reflexionar y para seguir replanteándonos nuestra tarea docente, eso que tanto nos gusta. Bueno, gracias por estar a todos. Muchísimas gracias. Adiós. Bueno, Gracias. muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias.